Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus casas a través de su programa Verdades al Aire. Estoy un poco difónico, pero aquí estamos cumpliendo con el deber de cada semana de llevarle a ustedes una entrevista que sirva para algo. Hoy tengo la honrosa presencia de María Teresa Cabrera, quien es la candidata presidencial del Frente Amplio, con quien vamos a hablar sobre muchas cosas. Teníamos también la presencia de Virginia Antares, pero no llegó. Así que estamos con María Teresa Cabrera. Bienvenida a su espacio Verdades al Aire. Un placer inmenso estar aquí de nuevo. Así es. Mira, quisiera comenzar preguntándole qué tan amplio anda el Frente Amplio. Bueno, estamos trabajando para que sea cada vez más amplio. Trabajando mucho en los distintos territorios. Estamos con candidaturas frente amplistas en 24 provincias en el nivel de los diputados y diputadas. ¿Sin alianzas? Sin alianza. Bueno, en algunas demarcaciones tenemos con candidaturas comunes con otras organizaciones, pero estas 24 son propias del Frente Amplio. Entonces, nuestro esfuerzo precisamente en el marco de esta coyuntura es crecer esta organización como aporte a lo que nosotros creemos tiene que ser un esfuerzo más amplio por lograr unir las reservas democráticas, patrióticas de la República Dominicana para ir tras ese propósito de concretar ese sueño de la República Dominicana pensada por los fundadores de la nación. Ustedes manejan datos. ¿Cómo andan los datos de ustedes a las elecciones que ya están ahí en un mes? Bueno, sí, nosotros creemos que hay un segmento de la población que está buscando, o sea, que crece. Un segmento que crece más allá de que aquí el nivel de concentración, la concentración de la riqueza y la centralización del poder se articulan. Una cosa tributa a la otra. Pero es evidente que hay un segmento de la ciudadanía que está creciendo en la República Dominicana. ¿Cuál es ese segmento? Que busca votar por lo que cree, que muestra inconformidad con lo que le han mostrado como democracia. Incluso eso puede estar, digamos, explicando lo que están indicando los estudios en relación con la valoración que la gente expresa en torno a la democracia. ¿Cómo se identifica ese segmento? ¿Por qué ustedes creen que ese segmento corre hacia ustedes? Porque estamos trabajando en los territorios, porque encontramos cada vez núcleos de ciudadanos y ciudadanas que no hacen parte de la estructura del Frente Amplio y que sí muestran una actitud para integrarse al trabajo de la propuesta. Eso no quiere decir que es, no es que va a pasar una cosa extraordinaria que cambie lo que los estudios están indicando, no. Lo que estamos diciendo, porque tú sabes que me caracterizo también por la racionalidad. Perfecto. Lo que estoy diciendo es que hay un segmento que va reclamando más que lo que las opciones tradicionales le han presentado como democracia y que se muestran dispuestos a votar. Pero no tienen cuantificado cuánto es ese segmento, ¿no? No es una cuantificación, es lo que nosotros encontramos y también lo que los estudios también están indicando. Yo le hago la pregunta a partir precisamente de que sé que usted es una persona honesta y sabe cómo están aquí divididas las preferencias electorales de caras a las elecciones. Entonces, siendo así, conociendo eso, ¿qué los mueve a mantenerse en un pleito tan desigual para ustedes? Mira, me encanta que introduzca la pregunta con eso porque yo digo que en la cultura política nuestra, toda persona que se ve en un afiche como candidato o candidata, le comienza a decir que va a ganar, que se va en la primera vuelta y que está acabando.
aunque tenga conciencia de que eso no es así. Y yo digo que por ahí comienza el engaño, porque es una mentira burda. Si tú sabes cuál es el posicionamiento, tú no le puedes decir a la ciudadanía en aras de que la gente vota por el que va a ganar, que tú vas a ganar, porque yo no consigo. Que los datos le dan cabeza a cabeza. Yo no puedo con eso, no. Nosotros estamos, tú dices, ¿y por qué siguen? No, porque nosotros estamos construyendo. Exacto. Nosotros estamos construyendo una propuesta política. Podría decirse, perdóneme, que el beneficio de esta candidatura es redituar en términos políticos porque los sitúa en un espacio del electorado que no necesariamente hoy, puede ser mañana. O sencillamente están buscando, digamos, que la montaña para un ratón, como ha parido en otros países, en los que candidatos que ni se esperaba salgan presidenciables. No, nosotros estamos en un esfuerzo de construcción, por un lado, de una opción política y de difusión de unas banderas políticas que pretendemos movilizarnos más allá del 19 de mayo por ella. Es decir, nosotros creemos que en la República Dominicana hace falta una opción política que se plantee como propósito abrir paso a una nueva época política en el país. Y cuando nosotros hablamos de una nueva época política en el país, de paradigmas, estamos reivindicando la esencia del programa mínimo de los expedicionarios del 59. Era democracia lo que se planteaban concretar. Pero ahora tenemos democracia, ¿o sí, no? Una democracia muy limitada. ¿Por qué? Porque esta democracia se ha expresado en el terreno electoral con vicios. Porque nosotros tenemos un sistema electoral muy inequitativo. Nosotros no hemos conseguido... la democracia es más que elecciones, ¿no? Precisamente, y como se ha limitado a lo electoral, es decir, nosotros la dictadura de Trujillo cayó, pero la riqueza sigue concentrada en unas cuantas familias. Y el poder político sigue centralizado en unas élites políticas que están al servicio de los intereses de esas pocas manos. También eso es parte de la democracia. No, eso es parte del régimen, de las características que heredamos de la era de la dictadura. En época de Trujillo era Trujillo. ¿Tienen vigencia en democracia? Tienen vigencia todavía porque nosotros seguimos en una transición. Entonces, ¿cómo hacer en democracia? ¿Quitar que los ricos sean los ricos? No. Lo que ocurre es que la democracia tiene tres dimensiones. Una dimensión política, una dimensión social y una dimensión económica. Entonces, hay mecanismos a través de políticas públicas para redistribuir riqueza. El régimen nuestro se caracteriza por debilidad institucional, concentración de la riqueza, centralización del poder. Y esa centralización del poder es tan fuerte que tú no adviertes, la ciudadanía no puede percibir ni disfrutar de la separación auténtica de los poderes públicos. ¿Usted cree que ahora no ocurre eso? No, pero... ¿Usted cree que eso está ocurriendo ahora? Porque los poderes ahora están súper divididos. No. Incluso una independencia del que se suponía es un hilo conductor del Ejecutivo, que es la Administración de Justicia. No, pero usted tiene una procuraduría encabezada por una señora con un ejercicio y una trayectoria que le otorgan una credibilidad y una confianza, y que yo creo que eso ha contribuido a ver los casos que hemos comenzado a ver de investigación exhaustiva, de presentación de casos de corrupción de alto nivel. Eso es una señal de eso, pero ella está por un decreto. Es una voluntad del presidente de la República. Si él quiere, la quita. Pero precisamente el hecho de que él haya querido ponerla ahí de manera independiente, anunciándole al país que no va a anunciar, que no se inmiscuye nada, y ella actuando como usted y yo decimos, eso es independencia. No, pero eso es una expresión de la voluntad de una persona que ejerce la presidencia en un momento.
Si el presidente quiere, la quita hoy. Sí, claro. Y si mañana viene otro presidente, igual pone su yanalán. Entonces, eso no es garantía. Nosotros estamos diciendo que la República Dominicana necesita una nueva institucionalidad. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la propuesta del presidente de modificar la Constitución para que el Ministerio Público sea independiente, Nosotros creemos, al margen de ellos? Nosotros creemos que una de las críticas que le hacemos al presidente es haber renunciado a esos proyectos de reforma que anunció en principio y que luego ¿Usted cree que renunció? Guardó. ¿O que las circunstancias políticas en este momento no le son? Yo creo que el presidente tenía que apelar a la ciudadanía para seguir impulsando esa reforma, porque lo que se opusieron era obvio que se opusieran. Entonces nosotros creemos, cuando nosotros hablamos de una nueva época política, estamos diciendo que hay que pensar una nueva lógica para la organización y el funcionamiento del Estado. Sin embargo, aun cuando usted cree que él como que se quitó de esos temas, es uno de los primeros temas que tiene el presidente para el próximo cuatrienio, en caso de ser favorecido. ¿Usted lo apoyará? Por supuesto, nosotros vamos a seguir movilizándonos por banderas de reformas democráticas que terminen de sacar a la República Dominicana de una transición que ya tiene ¿cuántas décadas? Muchas. Yo no conozco otra experiencia de transición democrática tan larga. Entonces, de esa nueva institucionalidad que nosotros estamos reivindicando, derivaría una lógica distinta para las políticas públicas, para la posibilidad de elevar la calidad de la representación en los poderes públicos, para la creación de mecanismos efectivos para que la ciudadanía pueda participar en las tomas de decisiones relevantes, una lógica distinta, por ejemplo, para estructurar la política fiscal, el régimen tributario. De eso vamos a hablar en 2 minutos, porque me están haciendo más señas que un tráfico, para que continúe ahí mismo. Muy bien. Bien, continuamos aquí con esta interesantísima entrevista con María Teresa Cabrera. Antes de irnos a la primera pausa comercial, usted se quedó en lo que está relacionado con las reformas que necesita el país. ¿Cuál es su valoración sobre esas reformas que son impostergables ya, que se han pospuesto por 15 años? Nadie quiere asumirlas. ¿Usted la apoyará? Mira, nosotros creemos, obviamente partimos del elemento donde identificamos la problemática, pero dicho esto, y en el marco de esas reformas, de esa reforma político-institucional integral que concebimos, entra la política fiscal. La reforma fiscal que está planteada desde hace tiempo, incluso las fuerzas tradicionales se pusieron de acuerdo para contemplarla en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es ley desde el 2012, sin embargo, nadie le pone el cascabel al gato. Estamos en el 2024 y todavía no se hace. Nosotros creemos que sí es necesaria una reforma fiscal para cambiar la lógica de esa política. Nosotros creemos, por ejemplo, que el régimen tributario de la República Dominicana es muy injusto. Es un régimen tributario que castiga a los que menos tienen. Lo que hace justicia en cualquier sociedad del mundo es que quienes más tienen aporten más en los impuestos que se paga al Estado. Pero que todo el mundo aporte. Todo el mundo aporta, pero en función, pero con un criterio de equidad también. Es decir, el que tiene más, aporta más, paga más impuestos. Lo que ha ocurrido en la República Dominicana es que tenemos un régimen tributario muy regresivo, que grava mucho, tiene un peso, la carga tributaria muy importante en el consumo. Y eso hace que sea injusto. Nosotros creemos que debe bajar la carga al consumo y aumentar el peso de la carga tributaria en el patrimonio, en las riquezas, en la rentabilidad, las ganancias. Esto haría un equilibrio, se tendería a una lógica progresiva, que haga mayor justicia. De manera particular quisiera decir lo que yo estaría de acuerdo es con que los gobiernos dejen de amnistiar tantas veces a los ladrones, a los evasores. Sí, eso también es parte. Cada cierto tiempo se les premia. Sí. No, entonces, yo creo un país que no puede continuar así. Hay que desmontar el esquema de privilegios irritante que
ha ¿Cómo ustedes permanecido lo en la harían? República Dominicana. No, y la reforma tiene que desaparecer. El gasto tributario de la República Dominicana es demasiado alto. Y tú tienes que los beneficiarios de esas exenciones, esas exoneraciones, ¿quiénes son? Son las élites también, porque no son los pequeños Pero empresarios. son las y élites que medianos. ponen también a funcionar el sistema macro de la economía. Pero no puede ser, no es justo que sean ellos los beneficiarios de una política de privilegio por tanto tiempo, porque tú puedes tener, saber si un Estado quiere promover, impulsar una política pública que está orientada a desarrollar un área estratégica para la vida de la nación, digamos que el potencial industrial. Yo creo que el problema que tenemos es que, por ejemplo, se le da todas esas exenciones y se establece por ley mediante un tiempo determinado. Y se queda para Termina siempre. el tiempo y siguen. Digamos el caso Pero de los eso combustibles es. y digamos el caso de otras empresas. Pero es así, pero que no puede ser eso no puede Exacto. ser. Eso se convierte en un privilegio irritante para unos Y cuantos. eterno. Y de por vida, indefinido. Entonces, no puede ser. Pero también a nosotros nos parece que esa lógica, ahí hay un problema serio de injusticia que tiene que... Y yo creo también que la orientación del gasto público. Porque hay que diferenciar, a ver, en la cultura nuestra, la mayoría de las veces nos han anunciado una reforma fiscal y termina siendo una reforma tributaria que lo que hace es agregar nuevos impuestos y castigar a los de siempre. No es de eso de lo que estamos hablando. Exacto. Mire, el ser mujer, ¿cómo le ha afectado, si es que le ha afectado, en todo este proceso hacia la presidencia de la República? Bueno, nosotros, yo creo que en la República Dominicana las mujeres, sin duda, con mucho esfuerzo, con mucha lucha, hemos avanzado, hemos logrado romper barreras, pero persisten barreras estructurales que hay que derribar para crear para llegar a donde usted está. para crear condiciones de igualdad que ¿Cuáles faciliten usted esa tuvo que parte. romper para llegar ahí? Mira, si yo te cuento desde que yo me planteé, por ejemplo, en mi pueblo, en La Vega, en el sindicato de maestros y maestras, cuando yo encabecé una plancha para presidir el sindicato en la seccional de La Vega, que nunca había sido presidido por una mujer, la campaña se centró, la cosa fue tan tremenda que se unieron los dos partidos más grandes, tradicionales, porque entendían que era un peligro que una mujer presidiera el sindicato, porque a las mujeres el tiempo se le va lavándose la cabeza, yendo al salón, y que tienen que atender los niños, y que tienen que atender al marido, y que no tienen tiempo para dedicarlo a una organización tan demandante. Para comenzar por ahí. Es decir, cómo esos estereotipos de género que se han instalado en el imaginario como parte de la cultura patriarcal, la cultura machista, juegan un papel importante al momento que una mujer se plantea intervenir, participar. Pero esas son realidades que han ocurrido en la mayoría de los casos. Pero ¿por qué son realidades? Precisamente, si no fueran realidades sería una cosa buena. Exacto. Porque sería algo Sí, chévere, porque porque eso todas es esas alguien que lo tiene en la limitantes son cabeza. reales. Pero son reales. Sí. Ahora, son reales, pero no son válidas, no se justifican. ¿Por qué? ¿Por qué son reales? Bueno, porque nos han enseñado que hay unos roles que son exclusivos de los hombres y otros roles que son exclusivos de las mujeres. Y en esa lógica se establecen unas relaciones de poder que están fundadas en la injusticia. Y la que se da en relación con la mujer, la que padece la mujer, es una expresión de ella. Entonces, para analizar el tema y comprender el problema de la discriminación, porque hay quienes creen que no, que eso no existe, que no hay violencia de género, que no hay discriminación de las mujeres, pero mira, es real la brecha salarial. Esa violencia de género generalmente favorece a ustedes.
¿Y los feminicidios qué son? No, son parte de violencia. ¿Favorecen a las mujeres? No, pero en otras cosas, porque violencia de género es más que un feminicidio. No, pero el feminicidio, feminicidio, de hecho, está tipificado como lo que es un feminicidio. Exacto. Que no es más que matar a una mujer por razones específicas establecidas en el código. Pero es una expresión máxima de la violencia, porque es con la vida que acaba. Entonces hay violencia económica, hay violencia psicológica, hay violencia de todo tipo. Pero el feminicidio es la expresión máxima, porque la vida desaparece. Sí. Entonces, ¿por qué pasa eso? En la base de esas manifestaciones de violencia están en las relaciones de poder que se entablan entre hombres y mujeres. Para comprenderlo hay que partir de ello y no de ver las relaciones de cada uno. Las relaciones de poder que hay entre un hombre y mujer. Sí, las relaciones de poder son la base de la injusticia. En términos sociales, en sentido general. Me dijo. Sí, pero la violencia se da como una derivación del establecimiento de esas relaciones de poder donde uno se coloca por encima del otro. Es decir, el varón. Uno, claro, tiene poder. Sin embargo, la realidad implica que esas ocasiones en las que han muerto hombres o mujeres por esa relación de poder, se da porque en ocasiones la mujer es la que logra más poder y el hombre es incapaz de entender eso. Que la mujer pueda tener más poder. ¿Pero por qué? No necesariamente porque poder fuera, pero la relación entre hombre y mujer. En el salario en la casa, si la mujer llega a tener un salario superior al hombre, hay hombres que no toleran eso. ¿Y de dónde deriva esa no tolerancia? Porque no lo concibe, porque él entiende que tiene que ser el que tenga más. Perfecto. Porque tiene que ser el que manda, porque tiene que ser el que tenga el control. Y si la señora... ¿Qué ustedes harían para derribar todas esas cosas? Suponiendo que usted llegue a la presidencia. La vía más lógica y que garantiza una solución, digamos, más sostenible es la educación. El punto de partida es cómo nos enseñan a ser hombre y cómo nos enseñan a ser mujer. Yo recuerdo de niña... Pero eso lleva más que un cuatrienio o 2 cuatrienios. Sí, está bien, pero tú tienes que comenzar, porque la cultura patriarcal, ¿cuánto tiempo tiene? Desde que la mujer fue sacada del mundo de la vida pública, el ejercicio de funciones importantes para la sociedad, y fue recluida al mundo de lo privado, al rol de cuidar al marido, de servirle al marido y cuidar los hijos, desde ese momento, ¿cuánto hace? Son miles de años. Pero eso contradice un poco la realidad de hoy en día, en donde la mujer tiene un papel mucho más preponderante y fundamental que el hombre en la educación de la casa. Sí, pero la educación... Aún con las limitaciones que tiene la mujer. Sí, pero ¿tú sabes qué es lo que pasa? Es la educación que hay que cambiar, porque la orientación de la educación. Pero lo que le digo, ustedes son las orientadoras las que están educando más que los papás. Pero eso no importa, porque las mujeres hemos sido víctimas también. Cuando yo era niña, yo recuerdo que mi papá, si encontraba a uno de los varones en la cocina... Lo sacaba. Pero que la cocina no era un espacio para los hombres. A mí también, para afuera. Entonces nos formaron así. No, pero entonces, eso no es malo, porque... Pero ¿cómo que no es malo, Salomón? No, me sacó de la cocina. Pero la cocina, pero el hombre puede entrar a cocinar también. Puede fregar unos platos. ¿Quién dijo que eso tiene que ser? La mujer puede dar su fregadita también. Pero los dos, pero no uno solo. Mire, volvamos Entonces, aquí. Oye, por eso la educación es la vía. Pero no es simplemente si hay más mujeres en el sistema educativo, es cuál es la filosofía de esa educación. Yo lo que creo que tenemos que volver a los roles fundamentales, no a los roles machistas, porque si usted estudia incluso el comportamiento de todos los otros, digamos, entornos de la vida, regímenes animales, solo que nosotros somos más racionales. El hombre tiene, el macho, en cada animal tiene una función determinada y la mujer y la hembra tiene el suyo y funcionan bien. Solo el hombre que se cree dueño de todo cambia, tergiversa y olvida la cosa. Para una segunda pausa comercial, cuando regresemos yo quiero que usted me diga su evaluación sobre este gobierno, qué cosa usted cree que ha hecho mal, qué pudo haber hecho bien. Sobre todo en la educación, donde usted tiene amplios conocimientos. Muy bien. 2 minutos.
Bien, continuamos aquí con esta súper interesante entrevista con María Teresa Cabrera. Antes de una pausa comercial teníamos posiciones encontradas sobre algunos temas que me gustaría sean temas de otra entrevista, porque Bueno, usted tiene no, muchos argumentos, así que con eso lo mucho tocaremos. Pero me gustaría saber ahora cómo usted evalúa esta gestión de gobierno. ¿Qué cosa puede ver bien, qué mal? A ver, yo creo que hay amplio consenso en la sociedad dominicana en relación a que un punto, digamos, el punto más luminoso de la actual gestión tiene que ver con el tema de la corrupción y la impunidad y la actitud frente a eso. Desde el momento en que se produjo la designación de doña Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República, eso como que envió un mensaje, porque colocar a una persona que todos sabemos, o por lo menos lo que queremos saber, porque también hay gente que no quiere creer eso, pero lo que conocemos, la trayectoria de doña Miriam, sabemos que ella no actúa por mensajería ni por encargo de ningún poder, y que ha Sin mostrado... embargo, el Ministerio Público no es Miriam. Pero, Miriam es la sombrilla bajo la sí, cual se refugia el Ministerio Público, correcto, que a mi modo de ver, debajo de ella, no siempre está actuando bien. No, pero debajo de ella está en gran medida lo que había. La diferencia es ella que está en la cabeza. Pero es imposible, porque Miriam no dirige ninguno de los sometimientos que hay Sí, contra la corrupción. Pero dirige la política. ¿Tú no, crees Miriam que, no dirige pero nada. tú crees que si Miriam hubiese... es la sombrilla, ¿qué dirige Miriam? Entonces Yanalán No, Miriam habría no tuvo hecho nada que ver. lo que pasa ahora. No me refiero al caso del expediente de Yanalán. Yo te pregunto, si eso no es importante en una cultura de centralización del poder, porque aquí hay una cultura y todo el mundo, el que dirige un club cree que si lo preside es el dueño del club. Eso hay que desmontarlo, pero Claro, eso es generalizado. Pero lo importante es lo que ha hecho el presidente, darle esa independencia. Yo creo que el mérito del presidente es haberla designado a ella. Pero yo no creo que es lo mismo Miriam Germán al frente del Ministerio, de la Procuraduría General de la República, que un Yanalán. Porque, por favor, la diferencia del cielo a la tierra. Está bien, pero la Procuraduría es mucho más que Miriam. Sí, yo lo sé, pero eso es un aporte que ha hecho Luis. En eso estamos claros. Eso es lo que yo estoy tratando de destacar. Porque el Ministerio Público es más, son todos los fiscales que están ahí y muchos de los que entró Yanalán con un concurso amañado siguen ahí. Está bien, por eso es que es importante que haya puesto una persona con esas condiciones y de manera independiente. Pero eso es lo que Sin embargo, lo que está pasando en el Ministerio Público nada tiene que ver con Miriam, al contrario, deja mucho que desear lo que uno esperaba de Miriam. Ah, bueno, esa es una opinión que diferente. Yo creo que sí tiene que ver con ¿Esa es parte de la presencia. cosa buena del gobierno? Sí, yo creo que más? ese es un punto, y la actitud de no, digamos, proteger funcionarios que han aparecido involucrados, porque lo que nos habíamos acostumbrado a escuchar era un presidente que documentaban los medios, los programas de investigación, muchos casos de corrupción, y sin embargo, él decía, ¿dónde está la corrupción? Que me la enseñen. Tráigamelo como es. Que me la enseñen, yo no como la veo. Que él es Entonces, eso evidentemente es una actitud distinta, es decir, salió el que era ministro de la presidencia, que jugó un rol importante en su campaña, el que fue su jefe de campaña, es decir, esa actitud manda un mensaje distinto. No quiere decir que no hayan casos de corrupción. Lo que quiero decir es que hay una actitud del primer mandatario de no esconderla, que es diferente a lo que veíamos en el situación los gobiernos económica del anteriores. país. Ahora, en relación, ¿qué cuestionamos nosotros? La política económica nos parece que no hay una variación. El modelo de desarrollo sigue siendo el mismo. Nosotros o sea, que es buena la política económica. No, nosotros creemos que la si política... no hay variación, los gobiernos anteriores tenían una buena política económica. No, pero no. Hay que reconocerle lo que eso. nosotros decimos... Y Luis la continúa. Para Luis sí, pero nosotros que cuestionamos el modelo que implementaban los otros,
seguimos cuestionando ese modelo. ¿Pero y por qué? Si con ese modelo teníamos crecimiento, sí, y hay que reconocer eso. Sí, un crecimiento que tú tienes que analizarlo en qué medida ha impactado en la calidad de vida de todos, cómo se redistribuyen las riquezas, cuál es el papel de la producción nacional. Nosotros creemos que la producción nacional tiene que ser el eje central. O sea, que este gobierno no se está manejando bien económicamente. No, el modelo económico sigue igual. Y como nosotros lo cuestionábamos antes, seguimos cuestionándolo ahora. ¿Y cómo se justifica, por ejemplo, que un 60% de la población quiera votar por alguien que no está manejando bien? Eso no es raro. Porque ¿a qué se puede atribuir? Pero Danilo ganó con un 62 en el segundo mandato. Precisamente porque tenía un buen manejo económico. No, la gente tenía una percepción de que estaba haciéndolo bien, que estaba de moda, pero no quiere decir, además, no todo el mundo evalúa por el modelo económico. Entonces aquí tenemos porque hay también gente que compra esa narrativa. narrativa. Entonces ahora también tenemos esa misma Luis Abinader manía, como lo había una Danilo manía. Sí, eso no quita. El modelo económico sigue siendo el mismo, es lo que yo te estoy diciendo. No importa, y así como Danilo tuvo un 62... Pero el mismo significa bueno. No, nosotros lo cuestionamos. ¿Pero por qué? Nosotros creemos que el modelo de desarrollo que se debe establecer o que se debe impulsar en la República Dominicana tiene que tender, en primer lugar, a colocar en el centro la producción nacional. Un país que no aumenta, que no fortalece su capacidad productiva, no puede hablar de soberanía. No puede, se ve limitado para generar empleo digno que hace falta en la República Dominicana. Nosotros tenemos el salario más bajo de la región, comparado con el promedio de la región, porque ese es un elemento, un factor, una condición del modelo económico que se ha impuesto. Es decir, salarios bajos se presenta como un estímulo para la inversión. ¿Cómo cambiar todo eso? Atando el salario, primero, convirtiendo la producción nacional en el eje central del modelo de desarrollo. Nosotros creemos, por ejemplo, que aquí se debe, en esa lógica, convertir en un eje articulador la agroindustria, que agregue valor a lo que nosotros producimos y que potencie el desarrollo, desarrolle el potencial industrial de la República Dominicana. Pero eso se está haciendo ahora. Hay una ley que lo dice, pero no se está haciendo. Nosotros podemos agregar, nosotros producimos un buen cacao y vendemos ese cacao, ¿cierto? Pero luego tenemos que buscar dólares para comprar los bombones. De cacao. Del mismo cacao que nosotros vendemos. Lo que nosotros estamos diciendo es, pensemos cómo desarrollamos, cómo le damos importancia, por ejemplo, al eje de la investigación. Salomón, en la República Dominicana la inversión en investigación es muy precaria, históricamente. ¿A qué nivel usted lo llevaría? Históricamente. Yo creo que tiene sabiendo de la incapacidad de la mayoría de las universidades, que deberían ser eliminadas unas cuantas. Mira. ¿Cómo le damos cuarto para que investigue? No, pero tiene que haber investigación, porque ¿para dónde va un país que pero no primero investiga? Hay que depurar a quien usted le va a entregar los cuartos para la investigación. Sí, pero tú estableces criterios, políticas públicas, para eso que está el tienen. Estado, para definir una política de desarrollo de la investigación, de la innovación, que aporte nuevas líneas de producción, que nos pueda decir qué podemos hacer, cómo podemos industrializar el huevo, por ejemplo. ¿Cómo ustedes harían eso? Lo de la investigación, el aporte de la investigación. Tú tienes que ubicar. Porque aquí hay universidades que existen porque técnicos del gobierno van y le ponen que sí, reciban cuarto por haberla certificado para que sigan siendo chinchorros de universidades. Bueno, pero hasta que eso no se elimine aquí. Aquí hay un ministerio de educación superior, desde ciencia ahí es y que tecnología. se hace lo que estoy diciendo. Tú te das cuenta entonces por qué que se necesita una nueva institucionalidad. Tú te das cuenta por qué el punto de partida tiene que ser ese proceso de reforma político-institucional integral. Ese es el gran desafío, porque es de esa lógica que deriva cómo funcionan todas las instancias del Estado. Mire, estamos en su terreno, un terreno que usted maneja a toda capacidad, por eso lo toco, porque la idea no es lo que usted me puede decir a mí, sino al país. Claro.
¿Cómo usted evalúa el Ministerio de Educación? La gestión, cómo están haciendo las cosas. Yo he dicho siempre que el sistema educativo dominicano es una víctima del sistema político. Y viceversa, ¿no puede ser? No. Y viceversa, ¿no? No es viceversa. Ese chantaje histórico de los maestros contra la educación. Esa es otra cosa, pero tú puedes abordarlo, puedes tener una mirada, pero el problema de fondo, tú tienes que partir, es del régimen político. Analiza los rasgos. Bien. ¿Cómo usted evalúa esta gestión? Si esos rasgos no han desaparecido. Si tú quieres abordarlo, digamos, en términos coyuntural, yo te podría decir qué cosa para mantenerse en el mismo, sin variar en la esencia. Si tú me dices, bueno, el programa de promoción automática debiera ser reorientado. Mire, déjeme irme primero a esta tercera pausa comercial para que usted me explique muy bien esta relación en educación. Muy bien. 2 minutos. Bien, continuamos aquí. Usted, antes de irnos a la pausa, analizaba el sistema de educación hoy en día. ¿Cómo usted evalúa que las autoridades están manejándolo? Mira, yo creo que las autoridades siguen en la misma lógica. Es decir, ¿qué pasa con el sistema educativo nuestro? Primero tú te tendrías que preguntar hacia dónde debería ir la educación. ¿Qué es lo que se espera que haga? Y insisto en que la educación tiene que abordarse no solo desde la perspectiva de la educación escolarizada, sino desde la educación también como fenómeno social. Normalmente los análisis que hacemos se limitan a la educación escolarizada y yo creo que ahí está el error. Y por eso no siempre se entiende cómo los rasgos del régimen político impactan, limitan la educación. ¿Cómo usted cambiaría ese status quo? ¿Cómo usted cambiaría lo que tenemos? Yo creo que ¿Qué cosa hay que hacer? Yo creo que hay que hacer una reforma sustancial al sistema educativo. Otra reforma. Que parta de la sociedad primero, porque antes de llegar a la escuela hay unos aprendizajes que se adquieren en el seno familiar. La familia es el primer espacio de socialización. Pero ahora queremos que la escuela aprenda hasta moral y cívica. No. A la escuela se le pide todo. Se le está pidiendo demasiado. Porque no se entiende la relación entre la distinción entre la educación como fenómeno social y la educación escolarizada. En esa educación como fenómeno social entra toda la sociedad, todas las expresiones organizadas. Mira, la familia, que es un espacio de socialización primario, la comunidad, que hay una práctica social de donde derivan unos aprendizajes, los partidos políticos, las iglesias, los clubes culturales, los sindicatos. ¿Pero cómo haríamos eso? ¿Cómo los medios de todo comunicación? Eso? Suponiendo usted fuera presidenta, ¿cómo usted me aterriza todo eso? No, usted, desde el Estado, usted tiene que definir políticas públicas para todos los ámbitos. Y no las tenemos. Salomón, un rasgo del régimen político nuestro es, por ejemplo, la corrupción y la impunidad, ¿o no? Corrupción y la impunidad. Sí. Que no lo hay ahora mismo en educación. En una sociedad en donde el robo se vuelve cotidiano y natural porque no hay consecuencias, ¿qué es lo que interiorizan las generaciones jóvenes? Que eso es normal, que eso está bien. Pero eso no se enseña en las escuelas. Esas son cosas que vienen de manera práctica. Pero óyeme, te estoy hablando de la educación como fenómeno social que condiciona lo que ocurre en la escuela, porque la escuela no está en el aire. Eso de creer que la escuela está en el aire y tú tienes una sociedad violenta y esperas que en la escuela no se manifieste eso, es un error. Es que la educación como fenómeno social es el contexto del que parte la educación escolarizada. Entonces, para una buena educación tenemos que retransformar la sociedad, según usted. Pues eso no va a llegar por ahora. ¿Cómo que no? No. Claro que sí. No. Pero eso no quita, obviamente, que la educación la educación escolarizada parte y cuenta con un colectivo pedagógico que es portador de unos referentes teóricos de las ciencias pedagógicas que tiene la necesidad y tiene la posibilidad de dar respuesta a esas
problemáticas que la dinámica de la sociedad va planteando desde la ciencia. Por eso que la investigación tiene que tener un impacto importante en las prioridades del Estado. Ese es otro tema que tenemos que manejarlo en una entrevista aparte con el de género y ese tipo de cosas. Mire, o sea que ya tenemos 2 programas. Sí, porque que con usted es sumamente interesante. Me siento cómodo porque usted aporta ideas. Gracias. Cada vez que habla uno podría estar o no de acuerdo, pero tiene que respetarle, porque son ideas que le nacen de adentro. Gracias. Usted hablaba en principio de que no hay buena independencia sin soberanía económica. El término soberanía, quisiera que lo destaquemos con relación al tema haitiano. ¿Cómo usted ve el manejo que le hemos dado al país con la situación haitiana? Mira, el tema haitiano, tú sabes que en la historia política nuestra he llevado y traído en función de coyunturas. Yo no olvido, por ejemplo, la coyuntura del año 1994, cuando el doctor José Francisco Peña Gómez era evidentemente la propuesta que marcaba delante en todas las encuestas. Y Balaguer buscaba mantenerse en el poder. Una de las bajezas. Exactamente. Entonces, en ese momento yo recuerdo que una decisión, la narrativa que se instaló era que Peña Gómez representaba la amenaza de la fusión de la isla, que eso siempre ha venido de tiempo en tiempo, y Balaguer representaba la defensa de la dominicanidad. Y se dispuso oficialmente cantar el himno nacional en una cantidad de horas al día. Entonces siempre se ha utilizado con una lógica también electorera cuando son coyunturas electorales. ¿Usted cree que ahora hay una... No, déjame decirte lo que yo creo. No es para que el tiempo que tenemos que es poco. Te voy a decir ya. Brevemente. Mira, con respecto a la situación de Haití interna, nosotros creemos que las fuerzas haitianas tienen que aportar una salida a su crisis, son las responsables de hacer eso para que sea sostenible. Ha habido muchas experiencias de soluciones llevadas desde fuera que no han mostrado ningún resultado. Con relación a la política migratoria de la República Dominicana, nosotros creemos que tiene que haber una sola política. No la tenemos una sola. Y que a veces varía coyunturalmente. O sea, decir algo no varía la política. Si bueno, se refiere a que a un muchacho el canciller dice algo. No. ¿Dónde se reflejan las políticas públicas? Bueno, los marcos jurídicos son instrumentos donde las políticas públicas se ven reflejadas. Entonces, ¿quién le ata la mano a las autoridades para cumplir con la ley, por ejemplo, en materia migratoria? Lo que nosotros creemos es que tiene que haber una sola política, que esa política tiene que responder, estar a la altura de la seriedad del problema que representa el tema, que debe partir de dos criterios básicos. Uno es el reconocimiento de que hay una población de inmigrantes haitianos que están vinculados al mercado laboral, y el segundo elemento es que ese flujo migratorio tiene que ser ordenado y tiene que ser controlado, regulado en base a la legislación nacional y evidentemente respetando la dignidad de la persona. La posición que hemos tomado respecto a las pretensiones de Amnistía Internacional y de ACNUR, ¿usted no cree que han sido las correctas? A ver, de que aquí se haga cambio a refugiados, de que recibamos haitianos, mientras en todos los países los espirrean para su espacio. No, claro. Yo creo que no es correcto. Ahora, yo lo que he visto es que estas entidades han emitido comunicaciones indicando que no se han planteado y que no le corresponden y que reconocen que no tienen competencia para instalar campos de refugiados en la República Dominicana. Evidentemente que si ellas en un documento dicen eso, entonces yo no voy a emitir una opinión con relación a eso, porque de entrada ellas mismas están diciendo que no tienen competencia para hacerlo. La forma en que el gobierno ha enfrentado esas cosas, entonces es la correcta.
Si se da en realidad es así. Lo que ellos han dicho es que nunca se lo han planteado. Lo que yo vi en un documento oficial. Tengo una última pregunta. Me gustaría saber su sentir, porque los partidos pequeños fueron sacados de una forma dirigida del debate con los principales partidos candidatos presidenciales. ¿Qué le hizo sentir eso? ¿Cómo usted evalúa eso? Mira, yo creo que es un reflejo de una visión limitada de la democracia. Evidentemente que Ángel es una institución privada que puede decidir a quién invita a su casa y a quién no. Evidentemente yo reconozco eso, pero yo también. Pero si está en el marco de un propósito de ayudar a construir una cultura democrática, una cultura de diálogo, de debate, de altura, me parece que no estuvo bien. No puede ser excluyente. Porque discrimina, excluye. Y en ese sentido hemos dicho que no compartimos, aunque respetamos el derecho que tienen en tanto se trata de una entidad privada, pero nos parece que con esa actitud reflejan una visión muy limitada de la democracia. Bueno, esa es la razón principal de este espacio, de darle voz a los que no tienen voz, de que puedan caber los que han sido excluidos de una forma dirigida. Muchísimas Para mí un inmenso placer tenerle aquí. El placer es mío siempre. Ok, vámonos.